Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente a un programa más de la Escuela del Discipulado. Y es un gusto que nos sigan a través de la señal, que nos busquen, ¿no? Para estudiar la palabra, para ver qué es lo que el Señor nos tiene en este día, qué nos va a revelar a cada uno de nosotros. Es un gusto de verdad tener aquí a mis hermanos que semana a semana pues están aquí estudiando también, aprendiendo. Lili, bienvenida. Muchas gracias, siempre muy contenta. Este set me pone muy feliz. Los colores, ¿no? Es colorido, sí. Es una cuestión de estar gozándonos en el Señor y empezar la mañana, en esta mañana de Shabbat, en donde estamos iniciando el día, pero vienen cosas muy buenas y muy lindas. Si Dios permite, vamos a estar escudriñando la palabra ahorita y más tarde en nuestro servicio de Shabbat. Amén, amén. Bienvenido, Charlie. Gracias nuevamente a Dios Padre primero por que nos trajo hasta aquí, ¿no? Al día de hoy. Y la verdad que venimos a bendecirlo. Sí. Y la verdad muy contento porque todos los días son sus misericordias nuevas y es por voluntad de Él que nosotros estemos aquí. Y provechito si están desayunando en casa, la verdad que rico. A ratito también nosotros nos vamos a preparar algo, ¿no? Yo ya les gané, yo ya me serví un cafecito. Charlie, Lili, si gustan tomar juguito, café o pan, adelante, están en su casa. No, para okay. Sí. Para que ¿Puedo parar? Sí, adelante, por favor. Vamos a continuar con el estudio en el capítulo 22, en el verso 5. Me gustaría darle lectura y dice lo siguiente: si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. Hemos estado escudriñando lo que es viñedo, lo que es las uvas, lo que es una vid. Y el Señor de verdad ha tenido misericordia porque a veces a mí me cuesta un poquito de trabajo entender o relacionarlo una cosa con otra, ¿no? O es literal o es espiritual. Entonces, mi trabajo aquí es como empatar todo espiritualmente, porque así es como el Señor trabaja con cada uno de nosotros. Y me gustaría leer Mateo 13:35, porque a mí me ayuda el hecho de que el Señor siempre nos habla a través de parábolas, para que nosotros en nuestro entendimiento podamos comprender de lo que Él nos está hablando o qué es lo que nos está dando a entender. Y esto lo reafirma, en Mateo 13:35 dice: les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Él está hablando de cosas escondidas. Cuando nosotros leemos la palabra en lo literal, muchas veces nos quedamos en eso, en lo literal. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor en nuestra oración que nos dé entendimiento, nos dé inteligencia, que nos redarguya, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar de una manera misteriosa, ¿sí? En el espíritu de nosotros, en el espíritu humano, y se conecta con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Y es muy impactante porque creo que en esta clase que hemos tenido del viñedo nos ha enseñado demasiado el Señor. Gracias. Muchísimo. Entonces, a mí me gustaría que me dijeran, porque quiero hacer como un resumen de lo que hemos estado viendo en estas semanas, porque se ha dado mucha información, pero quisiera hacer un resumen. Entonces, así como un micro resumen, Lili, ¿qué es lo que te ha dejado en lo que vamos esta enseñanza? A mí me dejó muy claro, está trabajando en el Salmo 80 y en Isaías 5, en donde nos habla del viñedo y que justamente también nos va a llevar a las ramas que tú mencionabas. Porque en ambos habla acerca de dos espacios, o del viñedo, que es el mundo, y que es una cosa, y que ahí se va a cosechar, y habla de dos cosas, de una torre y de un lagar. Y cómo ese viñedo va a ir creciendo, y si se sale de la cerca, va a ir o hacia la torre
o hacia Lagar, y en otros versículos que estaba leyendo también decía hacia el mar. Entonces, es como una expansión, ¿no? Pero no todos los frutos son buenos frutos. Y entonces, ¿qué va a pasar en el momento de la cosecha? Y entonces, todos esos simbolismos nos llevan, te digo, a Salmos 80, a Isaías 5, nos lleva a varios versículos del Apocalipsis también, en donde lo que a mí me queda es muy claro. Hay una manera de que Dios indica de estar, que es allí en la cerca, en el viñedo tal como Él lo quiere, para de ahí sacar la mejor cosecha. Y todo lo que está fuera de Él, o lo que va o hacia arriba o hacia abajo, y no está digamos, en el equilibrio, o porque leí otro texto que hablaba de una planicie, una montaña y un mar. Entonces, si no está ahí, estamos en riesgo. Así es. Eso es lo que yo he entendido a partir del viñedo, la viña, la cerca, la torre y el lagar. Ese sería mi resumen. Tú, Charlie, muchas gracias, Lili. Tú, Charlie. Pues fíjate que lo que el Señor nos ha enseñado es también a conocer los tipos de fruto que somos, ¿no? Sabemos que en la Biblia hay un fruto que es amargo y también es dulce, que esperaba Dios desde un principio con el pueblo de Israel que fuera un fruto dulce, pero todo lo contrario, ¿no? Sus frutos empezaron a ser amargos. Y eso no es agradable para Dios, ¿no? Ahora también por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él es la vid verdadera, ¿no? Nosotros somos parte de ese fruto, gracias a Dios, pero muchas veces nosotros pensamos que siendo nosotros ya de ese fruto, ¿será que estemos dando un fruto dulce o será que estemos dando un fruto amargo? Entonces la misma palabra de Dios nos va a ir instruyendo y nos va a ir moldeando si dejamos nosotros nuestra voluntad para que su Espíritu Santo, Él es el que nos va a ir guiando, ¿no? Y nos va a ir quitando, y Dios mismo va a ser la persona, el ser que nos va a ir podando, pero Él quiere que nosotros sigamos dando fruto. O sea, no nos quiere estancados, no nos quiere en una zona, digamos, de confort, ¿no? Sino que todo lo contrario, quiere servir, pues vamos a servir, ¿no? Y creo que a eso somos llamados, para ser siervos del Señor. Que fíjate que también la palabra siervo también es esclavo, ¿no? Pero qué bonito es decir, soy siervo de Dios porque vivo en la libertad en Cristo Jesús, mas ya no soy siervo como el pueblo de Israel vivía en esclavitud con Egipto, ¿no? Entonces ahora sabemos que la cultura egipcia, digamos, hablando de ese modo, pero ya no somos esclavos del mundo, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Así. ¿No? Fíjate que ahorita que estabas comentando sobre la comodidad, que el Señor nos quiere sacar de esa zona de confort, de esa zona de comodidad. La semana pasada estuve viendo un documental precisamente de una viña. Y el encargado de ese lugar estaba explicándole a otra persona que esas vides, ¿sí?, se les mete estrés para que el jugo sea mejor, para que el fruto sea mejor. Y me acordé mucho de nosotros, porque tú que estás hablando ahorita de lo que es la comodidad, de que el Señor nos saca de esa zona de confort, es cuando mete un poquito de estrés, ¿sí?, para entonces ver si realmente tenemos fe en Él, si realmente descansamos en Él, si realmente le estamos siguiendo, si somos fieles a Él, si realmente vamos en ese camino. Entonces me acordé mucho de que decía esta persona que a los lados de las vides les ponen hierba, para que esta hierba los aprisione, les meta el estrés a esas plantas. Un poco como el trigo y la cizaña. ¿Haz de cuenta? ¿No? O como el olivo y el acebuche, donde están las dos como compitiendo por la tierra, o se están nutriendo, y una tiene que ir sobre la otra, ¿algo así? Algo así, porque tiene, por ejemplo, si realmente es un fruto que está, que su jugo es dulce,
que ese fruto es dulce y es la mejor selección, porque el Señor quiere que nuestros frutos sean de las mejores selecciones, no quiere que sean de los del montón o que sea una uva silvestre. Él quiere de lo mejor. Entonces, el Señor tiene que, a través de este estrés o de estas pruebas, ¿sí?, que nos permite tener, ir madurando. Qué interesante. Sí, yo cuando lo escuché, de verdad me impactó ese comentario de esta persona, porque inmediatamente haz de cuenta que hice memoria de todo lo que he pasado yo, de todas las tribulaciones que he vivido. Dije, Señor, por eso nos metes, ¿no?, para madurar. Por eso hay una prueba tras otra prueba, tras otra prueba, para ir madurando, para que el Señor entonces pueda hablar espiritualmente a cada uno de nosotros, porque de otra manera no podría ser. Y ahí sería bueno conocer el tipo de persona que somos. El tipo de persona, y ahora que estamos viendo lo que son las vides, también la semana pasada estuvimos viendo lo que era el tipo de personas, que hay 3 tipos de personas, ¿no? 3 tipos de hombre. Entonces sí me gustaría que lo abordemos porque es muy interesante. Sí, estrena nuestro pizarrón. Sí, vamos a estrenarlo. Por favor. Entonces, primero sería cuerpo, alma y espíritu. Espíritu. El segundo sería espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Pero nos está hablando de ¿cuántos tipos de hombre? 3. Nos está hablando de 3 tipos de hombre. Entonces vamos a poner un tercero que quedaría cuerpo, alma y espíritu. Bueno, en el cuerpo, ¿qué tenemos? ¿De qué está formado nuestro cuerpo? Órganos, sistemas. De todo lo visual, de todo lo que podemos tocar, Material. de todo lo que podemos ver, todo lo material, sí, todo lo tangible. ¿Sí? Sangre, huesos, etcétera. El alma, ¿de qué está formada? El alma son sentimientos y pensamientos. ¿Qué más? Lo voy a poner de este lado. Nuestro corazón. Ajá, nuestro La voluntad. corazón, la voluntad y la mente. ¿Sí? Tenemos 3 aquí. Y en el espíritu, ¿qué hay? A ver, en el espíritu, ¿qué hay? Piénsenle tantito, ¿qué hay en el espíritu? Cuando ya nuestro espíritu está conectado con el espíritu de Dios, es cuando empieza a actuar nuestro espíritu humano. Entonces, ¿qué es lo que habría en nuestro espíritu? La conciencia. La conciencia, el deseo de adoración, perdón mi letra, pero, y nos da discernimiento. Ay, ya me fui por arriba. ¿Sí? Entonces, en el cuerpo tenemos lo tangible, tenemos la sangre, los huesos, todo lo que se puede ver. En el alma tenemos el corazón, la voluntad y la mente. Y en el espíritu tenemos la conciencia, los deseos de adoración y el discernimiento. ¿Sí? En el corazón tenemos los deseos, las acciones, ¿sí? Ok, ya especificamos cada uno de estos 3.
Tenemos el alma, el espíritu y el cuerpo. Ahora vamos a escudriñar esos 3 tipos de hombre. Esos 3 tipos de hombre dice que es el hombre natural. Vamos a acomodarlo, ¿sale? Es el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Ahora yo les pregunto, Lili y Charlie, ¿cómo sería el acomodo? El hombre natural, ¿en cuál posición iría? El hombre espiritual, ¿en cuál posición iría? Y el hombre carnal, ¿en cuál posición iría? ¿Te refieres las de abajo con las de arriba? Estas. Aquí tengo 3. Cuerpo, alma, espíritu, espíritu, alma, cuerpo, cuerpo, alma y espíritu. Tenemos 3 tipos de hombre, pero hay que ver cuál pertenece a cuál. Bueno, definitivamente el hombre espiritual es quien pone el espíritu en primer lugar. ¿Es este? Ok. El hombre natural sería el que primero pone su cuerpo. Así es. Están iguales el uno Están y el iguales, pero hay una pequeña diferencia. Y vamos a ir a escudriñar la palabra. Dice que el hombre tenemos 2 simientes. Tenemos la simiente de Dios y la simiente de Satanás. ¿Sí? Ok. Entonces, en Primera de Tesalonicenses 5:23, si me acompañan a buscarlo, porque es lo que nos va a confirmar que nosotros somos tripartitas, que tenemos alma, espíritu y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor. ¿Te la leo? Sí, por favor. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo a todos ustedes y mantenga irreprensible todo su espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Están en ese orden: espíritu, alma y cuerpo. Ok. Entonces, el primero que tenemos ahí, que es cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Sí. Vamos a leer las siguientes citas. Nos vamos a ir a Judas 19, verso 19, por favor. Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Ok. Estos son los carnales. Les pregunta. Estamos hablando del hombre natural. ¿Natural? Natural, sí. Recordemos que el hombre natural es el que no conoce a Dios. Entonces, todo lo que son los deseos de la carne, para él está bien. Para él no hay diferencia. Porque su forma de vida es normal, ¿no? Él no conoce de lo espiritual, no conoce de Dios, entonces para él no hay ningún problema. Este sería el hombre natural. Ahora, vamos a... Si me permites leer esta cita, es Primera de Corintios 15, 44 al 46. La semana pasada igual la compartimos. Sí. Dice, son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es en espíritu, que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Entonces tenemos las 2 simientes. Así es, tenemos la simiente de Caín, ¿no? Y tenemos la simiente de Dios. ¿Sale? Vamos a Santiago 3:15, por favor, y Hechos 4:12. ¿Tú me ayudas con Santiago 3:15 y Hechos 4:12, Lili, por favor? Santiago 3:15, ¿qué nos dice? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Así es. Y vamos a Hechos 4:12, por favor. Sí. Hechos
4:12. 4:12. Nos dice, y en nadie hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual hayamos de ser salvos. Ahí nos confirma el Señor, y en las siguientes que vamos a leer, que solamente tenemos un mediador, que es Cristo. Que solamente a través de esa sangre, de ese sacrificio que Él hizo, es como nosotros podemos llegar a lo espiritual, a conocerle. Porque este hombre, el hombre natural, no le conoce. Entonces, si no cedemos nuestra voluntad y le buscamos, no le vamos a poder entender nunca a lo espiritual. Y se van a mofar y se van a burlar, y como dice ya... la palabra que es locura. Sí, está en 2 de Corintios. ¿Lo tienes contemplado? Si no, para leerlo. 2 de Corintios 13, primera carta a los Corintios 2, 13 y 14. Nos dice, de estos también hablamos con palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu. Y los espirituales, comparamos las cosas espirituales, porque el hombre natural no acepta las cosas espirituales porque le son locura, pues no puede comprenderlas porque han de discernirse, como dices allá en el Espíritu, que está el discernimiento, porque hay que discernirse por medio del Espíritu. Así es. Espíritu con E mayúscula. Espíritu. Sí, porque tenemos el espíritu con minúscula, que es el espíritu del hombre, ¿no? Así es. Y recordemos que el hombre natural, recordemos que su espíritu está muerto en delitos y pecados. Entonces, por eso es tan difícil ese tipo de personas que puedan comprender o ver algo espiritual. Es esas situaciones que a veces el Señor, cuando hay una persona espiritual y le dices, está pasando esto o me está quebrantando el Señor, te voltean y te ven y te dicen, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué estás hablando? Pues nosotros mismos lo pasamos, Susana. Nosotros antes de despertar, ¿no? Al espíritu también, digo, yo tuve Biblias en mi casa por 5 años y jamás las había entendido como ahora, las leía y no entendía nada. También a nosotros ha sido un proceso por el cual el Señor nos ha llevado, en donde también había mucha incredulidad o había no entendimiento de las cosas, e incluso, no sé si a ustedes les pasó, pero muy a los principios, a mí me sucedía así como de estoy perdiendo la cordura, ¿qué me está pasando? Porque no estoy entendiendo esto que estoy experimentando, hasta que rendí mi voluntad y entonces lo pude ver desde otra perspectiva. Así es. Vamos a... Lo que dice Romanos 8 del 5 al 6 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por tanto, permite que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Amén. Vamos a Juan 14, 17, Lili. Sí. Y a 1 Corintios 1, 18 y 19, Charlie. 1 Corintios 1, 18 y 19, por favor. Y Juan 14, 17, Lili, por favor. Juan 14, 17 nos dice, el Espíritu de la verdad, otra vez espíritu con E mayúscula, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido, pero ustedes lo conocen porque habita con ustedes y está con ustedes. Y 1 Corintios 1, 18 y 19, por 1, favor. 18, 19. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues escrito está, destruir la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos. Amén. Regresamos, vamos a un corte y continuamos.
Y continuamos escudriñando la palabra del Señor. Estamos hablando sobre los 3 tipos de hombre que hay. Y nos quedamos en el hombre natural, donde hablaba Charlie, la última lectura que hiciste, que fue 1 Corintios 2:11. ¿Sí fue esa? No, 1. No, 1 Corintios 1, 18 y 19, 18. habla del poder de la cruz, de ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz, por mi pecado. Esto es muy importante que nosotros podamos entender y valorar ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz. ¿Por qué? Porque solamente a través de Él nosotros podemos modificar nuestra conducta. Solamente a través de Él y entregándole nuestra voluntad cada uno, podemos nosotros hacer esos cambios de vida que tanto deseamos. Porque llegamos con un vacío, estamos de un lado a otro, estamos Desorden. en desorden, buscamos en otros, estamos en caos, buscamos en otros lugares respuesta, buscamos en otras filosofías, en otros pensamientos, pero recuerden que todo pensamiento, toda filosofía, todo lo que hay en el mundo que se cree que es creado por el hombre, déjenme decirles que eso es una mentira, eso es una falacia. Se ha hecho el hombre acreedor de maravillas que no le pertenecen. Se ha hecho el hombre acreedor de hasta pensamientos que si tú escudriñas la palabra te puedes dar cuenta que vienen aquí en la misma Biblia, aquí en la Escritura. Entonces, a veces nos gusta esa sensación de poder, esa sensación de creer que soy muy inteligente, ¿no? Y que detrás de eso también está pues el dinero, ¿no? Entonces, que te corrompe, que te lleva a hacer, a decir, a actuar de diferente manera, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Los 3 tipos de hombre, ¿en cuál estás tú? ¿En cuál es en el que te definirías tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dejando de hacer? ¿Realmente escudriñas la palabra? ¿Realmente conoces al Señor? ¿Lo buscas en lo privado a través de la oración? Y eso es lo que estamos escudriñando, estos 3 tipos de hombre. Vamos a pasar al siguiente, que es el hombre espiritual. Y me gustaría que leyéramos 1 Corintios 3:1, por favor, Lili. Y 1 Corintios 14:37, Charlie, por favor. Por favor. 1 Corintios 3:1. Carnalidad entre los corintios. De manera que yo, hermanos míos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Cristo. Voy a seguir con el 2. Les di a beber leche y no les di alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo ni ahora pueden. Así es. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Hablábamos de la cerca, ¿se acuerdan? Sí. Que esa cerca en el viñedo o en cualquier huerto se ponen cercas, y ya nuestra vida, espiritualmente hablando, son los mandamientos. El Señor nos pone esos mandamientos para que nosotros sepamos que no debemos de salir de esa protección, que necesitamos permanecer dentro, porque afuera, en el campo, en el mundo, hay animales rapaces. Los jabalíes, menciona la palabra, Ajá. pueden ser pisada el viñedo o pueden comérselo las bestias del campo. Y hay otros animales como las zorras, ¿no? Que hacen los hoyos, que por encimita no se ve nada, pero que hacen hoyos tan profundos que se van comiendo La raíz, todo lo de abajo. Vamos a leer Gálatas 6:1, por favor. Lili. Sí. Y tú, Charlie, tenías... Ahorita les ¿Sí? comparto. Por favor. Sí, claro que sí. Gálatas 6:1, por favor. ¿Quieres compartirlo? Ok. Dice, yo tengo una cita que es Gálatas 5, 16 al 17. Es lo que dice Pablo aquí. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida
Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. En un momento más voy a poner en el pizarrón la diferencia de estos tres tipos de hombre, porque está muy marcado. Y sí sería bueno que lo hubiéramos ya plasmado para que se nos quedara un poquito más en la mente, ¿no? De la diferencia de los tipos de hombre y que realmente tú vieras qué tipo de hombre eres o qué tipo de hombre te gustaría ser. Porque hay unos que tienen recompensa y hay otros que tienen pues castigo, ¿no? Toda nuestra acción tiene una reacción y tiene una consecuencia. Entonces es muy interesante que lo estuviéramos viendo en nuestro diario caminar, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con esas relaciones que tenemos con los demás y la relación que pudieras tener con el Espíritu Santo, ¿no? Con Dios mismo. Vamos a escudriñar lo que es el hombre. ¿Habías dicho Gálatas 6:1, perdón. Sí. Gálatas 6:1. Actitud de los cristianos maduros. Hermanos míos, si alguno entre ustedes es sorprendido en alguna falta, los que de entre ustedes están en el Espíritu, corríjanlo con espíritu humilde y tengan cuidado, no sea que ustedes también sean tentados. Aquí sigo aclarando el Espíritu porque dice que los que de entre ustedes están en el Espíritu, con mayúscula, corríjanlo con espíritu, con minúscula, espíritu humilde. Entonces estoy entendiendo, quienes están con el Espíritu Santo, corrijan de manera humilde desde el espíritu de hombre. Así es. Obviamente acompañado a través del Espíritu Santo. Fíjate, hace un rato estábamos hablando acerca de ese proceso, ¿no? De que te lleva. Fíjate lo que dice primera carta de los Corintios 3:1-2. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como haría una personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Y Efesios nos habla 4:14-15. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta pareceremos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Así es. Y fíjate que esa cita de 1 Corintios 3:1 en adelante está repetida constantemente aquí, porque esa cita también está referida en el hombre carnal. Y dice lo siguiente en el hombre carnal. Dice, es el cristiano que vive una vida de derrota porque trata de vivir la vida cristiana por sus propios medios, esfuerzos y conceptos propios. Es el que trata de alimentarse de la vid mediante sus propios esfuerzos sin dejar que sea la vid la que le suministre el alimento, ¿no? Y vamos a Romanos 13:13. Este es el hombre carnal del que ya estamos hablando, que es el que decía Charlie, que son los niños en Cristo que siguen tomando leche y que no se deciden, que están buscando, pero que también anteponen sus deseos. Anteponen el deseo del poder. Bueno, si nos vamos desde la parte del desarrollo infantil, los niños pasan un proceso del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Tiene que pasar ciertos años para que ellos puedan entender. Tú a un niño chiquito le dices que es un superhéroe y lo cree, ¿sí? Tú a un niño pequeño vive en un mundo mágico en donde va a creer todo lo que se le diga, ¿sí?
Y entonces, como por ejemplo en el Génesis, ¿no? Cuando come el fruto, ¿no? Y le dice... la manzana, que no dice ni el fruto, si pero que la mayoría de la gente cree que es una manzana, literal. Ah, claro, sí, y allí viene la confusión, ¿no? Y se cree a ciegas, incluso niños más chiquitos te tapas la cara y le dices ¿dónde está? Y piensan que no estás, ¿no? Ajá. Entonces, ahí yo creo que me hace sentido lo que están diciendo acerca de los niños en cuanto al pensamiento concreto y al pensamiento abstracto. Si podemos hacer una analogía, sería el pensamiento carnal y el pensamiento espiritual, hablando de cristianos, ¿no? De cuando estamos inmaduros y maduros, y que todo también es un proceso hasta que podamos alcanzar la abstracción o el entendimiento espiritual. Sí, pero fíjate que también en este grupo, y Charlie lo explica mejor, son las personas que han estado en el camino, pero que les ha ganado el poder y que se han alejado, o que hacen una fiesta, una faramaya de lo que es la palabra de Dios. Y estamos hablando de falsos profetas, estamos hablando de falsos maestros, estamos hablando de congregaciones donde han hecho una vendimia de la palabra, una venta de la palabra del Señor, donde ofrecen sus ¿cómo te diré? Sus pensamientos plasmados en la palabra manipulada para ellos tener un beneficio, ¿no? Y lo leíamos hoy en la mañana, lo estábamos platicando, de este hombre carnal. Charlie, si nos quieres explicar lo que es el hombre carnal, lo que me decías en la mañana, por favor. Cuando un hombre carnal, creo que Gálatas 5 nos aclara todo. 5:20. 5:19 me parece que es. 19:20. Que es los deseos de la carne, o quieren las personas que viven conforme a la voluntad de la carne, ¿no? Entonces, déjame buscarlo. Ahorita que hablaste de las personas que están haciendo esto con la palabra, los falsos maestros, los falsos profetas, también me vino mucho, me seguí con el rollo del desarrollo evolutivo de los seres humanos, y pensé también en la etapa de la adolescencia, ¿no? En donde todo es rebeldía, en donde hay un hedonismo y un egocentrismo impresionante, que es parte de un proceso de desarrollo, pero que incluso dentro de los adolescentes hay de dos tipos, o hay varios tipos, ¿no? Los que van violando el límite continuamente, y los que pueden estar bajo los límites establecidos, ¿no? Entonces, no sé por qué viene a mí esa idea, pero la quiero compartir, ¿no? En cuanto a los procesos, es lo que quiero dejar. Pero es una analogía buena, porque también estás delimitando lo que son las reglas, ¿sí? O estatutos que tenemos en el mundo, que tenemos que respetar, para entonces nosotros no tener una sanción. Claro. ¿Sí? Y que es una labor de los padres hacerlo. Exactamente. Y también nosotros tenemos un padre que nos indica cómo vivir. Así es. Y que nos dice las reglas y las consecuencias. Y que a través de los mandamientos, ese es nuestra cerca, nuestra base, donde nosotros tenemos que enfocarnos para entonces no ser sancionados. Donde estamos seguros. Exactamente. A no caer en pecado. Creo que vamos a seguir pecando por esta carne. La carne no se puede, no puede separar lo que hay en esta carne, que es la simiente de Satanás. Eso sí no lo podemos quitar. Y que sí va cada vez, tiene esa tendencia a pecar, sí, pero también tenemos el Espíritu Santo que nos respalda. Y que cuando ya estamos en Cristo nosotros, entonces nos hace discernir por dónde estamos yendo, ¿no? Y es cuando tú decides si le vas por ese caminito o te regresas a donde debes de estar. Y entonces se hace efectivo lo que es la cerca. Porque entonces empieza a redarguir el corazón al Espíritu Santo y te dice, a ver, Charlie, ¿por dónde andas? ¿No? Y entonces reaccionas, le entregas al Señor tus pensamientos y vuelves al camino. Ese es un hombre espiritual, ¿no? Que le entrega y que su voluntad al Señor. Es que la clave es la voluntad. La voluntad. Vamos. Amén. Sí, con dominio propio. Así es.
Vamos a Romanos 13:13, por favor. Si me dejas compartir sí, la cita de Gálatas. Le pediste Ya la había leído. Sí, te pediste que explicara y después no lo pedí. Perdón. Dice Gálatas 5:19. Ajá. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es. Entonces, este tipo de personas, los que son carnales, conocen de la palabra, saben qué es lo que el Señor nos está diciendo y que aún así le damos rienda suelta a nuestros deseos de la carne. Así es. Por necios e incrédulos. Por necios e incrédulos. Así es. Vamos a, ahora sí, Romanos 13:13, Lili, por favor. Ya perdí la cita, Y- Susanita. Romanos 13. Y vamos a 1 de Corintios 1:11. Conduzcámonos como de día, no en desenfrenos, ni en embriaguez, ni en lecho impuro, ni en envidias, ni en altercados. Voy a seguir al 14. Sino vístanse de nuestro Señor Jesucristo y no estén ansiosos por los deseos de la carne. Qué interesante, Charlie. Sí. No estén ansiosos por los deseos de la carne. Quiere decir que va a haber ansiedad. Así Va a es. haber el deseo continuo de querer hacerlo y tenemos que, como dice aquí, vestirnos de nuestro Señor Jesucristo y entonces estaremos cubiertos Sí. para no Hay pecar. una cita también en Hebreos. Es Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más Ay, íntimos. esa cita es preciosa. Sí. Aparte cuando se manifiesta en tu vida, ¿no? De verdad es así como cuando entra la palabra, cuando la estás leyendo y te cae, como decimos coloquialmente, el 20, es así como algo que te entra, ¿no? Y a veces puede ser puede ser doloroso. Es muy A duro. veces no. Bueno, a mí me ha pasado también que es como muy revelador, como que te genera mucha paz, mucho entendimiento, pero entra a lo profundo de tu Es que ser. la palabra es lo que hace con nuestras vidas, precisamente separar de esta alma para que ya no tenga una conexión con este cuerpo, con esta carne, sino que ahora el alma tenga una conexión con el Espíritu y así poder trabajar nosotros, dejar que el Espíritu Santo ahora empiece a trabajar con esta carne. Ajá, conecta con el espíritu Yes. y a su vez el espíritu sana el alma y sana el cuerpo. Porque también las enfermedades que tenemos físicas Sí. tiene que ver con toda esa desarticulación o desconexión que tenemos con el Creador. A mí me llamó mucho la atención también eso porque es precisamente el proceso de podación, ¿no? Cuando nuestro Señor Padre nos poda a nosotros para seguir trabajando conforme a su voluntad, también eso también tiene mucho. Sí, porque la alabanza que últimamente hemos estado mencionando y estamos alabando, no me gustas, te voy a deshacer, ¿no? La del alfarero, Ah, ya. que dice, no me gustas, te voy a destrozar y en un vaso nuevo te voy a transformar, ¿verdad? Ujú. Muy bien, Susi. Estoy aquí escribiendo las diferencias de cada uno de los hombres, de los Ajá. tres tipos de hombre. Y aquí en el hombre natural vemos que el Espíritu Santo pues no está, No, pero para nada. porque su espíritu humano es del mundo Y está y está muerto. Está muerto. Para tener una relación con Dios. Se basa en instintos naturales, envidias, egoísmos y todo lo que ya conocemos. Y su sabiduría es terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? En el espiritual, que es el hombre espiritual, el hombre espiritual, el Espíritu Santo con el espíritu humano está vivo. ¿Sí? Sí. Ujú.
tiene un carácter manso porque entrega su voluntad al Señor y busca comportarse como nuestro Señor Jesucristo. Y es maduro. ¿Sí? Esta es la diferencia del espiritual con el natural. Manso. Y el otro, que es carnal, este es buenísimo. Se dice que son niños en Cristo que no viven con decencia, es decir, lo que hablábamos, que se dejan llevar por sus deseos desenfrenados de la carne. Así es. ¿No? Decencia, hay idolatría, hechicería y todo lo que, hostilidad, todo lo que estaba leyendo Charlie, hostilidad. Y viven divididos. Sí. Ajá. En ciencias y filosofías. Bueno, estas serían las diferencias de los tres tipos de hombre: el carnal, el espiritual y el hombre natural. No sé si queda un poquito más claro. Sí. ¿No? Más entendible. Entonces, usted que nos está viendo en casita, ahora sí, ¿de qué o qué tipo de hombre es usted? ¿O a cuál quiere pertenecer? ¿O en qué parte del proceso estamos? Sí, porque de hecho muchas veces estamos en el proceso, pero no nos damos cuenta Claro. de que vamos en camino de madurez, ¿no? Y da miedo y te regresas, porque sí da mucho miedo, porque tú estás en la comodidad, estás, pues ya tienes tus hábitos ya bien establecidos. Y cuando buscas al Señor, lo que hace Él es separar, sacarte de esa comodidad para que entonces podamos realmente vivir, ¿no? Sirviéndole al Señor. No sé si a ustedes les quieras agregar algo, Charlie. Sí, si me permiten, cuando se estaba hablando acerca de la sabiduría, Pablo en 1 Corintios 3:18 nos dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entra en vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Creo que la soberbia no le agrada al Señor. No. Creo que... Pedirle sabiduría de Él, ¿no? Sabiduría de lo alto. De lo alto, no esta sabiduría terrenal. He visto muchos casos y en lo personal me ha pasado que cuando depositas tu confianza en ti mismo, el Señor de verdad no deja que fluyas, no deja que sigas trabajando para Él. Yo lo he sentido y es como un bloqueo donde es muy diferente, porque cuando Él está fluyendo en mí, se dan las cosas. Es como la palabra, fluye, ¿no? Y a veces es sorprendente porque cuando las personas se acercan y te dicen: oye, lo que acabas de decir me impactó en mi vida, ¿no? Y es cuando te das cuenta que no eres tú, es el Espíritu Santo. Porque cuando tú quieres hablar con tus propias fuerzas y a través de tus experiencias, pero en tu mente, ¿no? De que En tu carne. en tu carne no hay resultados, y hay un desgaste y te enojas y puede haber frustración y todo eso. Pero cuando ya dejamos al Señor que obre, que Él sea el que trabaje en tu vida y que empiece a usarte como ese vaso, ¿no? Para que llegues a otros lugares, o como en la enseñanza de la semana, que esa lámpara
que sea triturado esa aceituna para que sea exprimida y sea colada y otra vez triturada y otra vez, para que salga el mejor aceite, para que pueda dar la luz que viene del Señor, que no es una luz tuya. Porque déjenme decirles que el hombre, cuando su espíritu no está conectado con el Espíritu de Dios, se nota como una luz opaca. Porque el Señor, esa luz que nos da cuando estamos en Él, que nos dejamos guiar por Él, esa luz brilla. Y a veces no nos damos cuenta porque estamos inmersos en nuestras situaciones o aquí en el lugar unos con otros no nos damos cuenta, pero cuando salimos y el Señor nos pone a trabajar y a esparcir su evangelio, es cuando tú te das cuenta que realmente el Señor está trabajando en ti. Pero eso depende también de tu voluntad, de que tú le entregues tu voluntad. Dice Salmos 36, 9, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Amén. Yo estaba pensando en el nuevo nacimiento. Para que pueda haber un nuevo espíritu, tiene que haber un nuevo nacimiento. Me gustaría leer Ezequiel 36, del 24 al 28. Y nos dice, bueno, para empezar quiero contextualizar qué es la promesa de bendición para Israel. Y entonces dice, yo pues los tomaré de las naciones, los recogeré de las ciudades y los traeré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos, que ahí sería como el bautizo. Yo, que ya es la parte espiritual, yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos, guardando mis ordenanzas y las pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que había dado a sus padres, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Fíjate que es tan interesante el Señor realmente cómo nos va llamando, que ese verso que acabas de leer es todo el resumen de lo que dimos ahorita. Gloria a Dios. Vamos Gloria a Dios. un corte comercial y continuamos. No, vamos a No, ya Susi, terminamos. nos encanta estudiar, pero ya estamos. Bueno, en nos el límite. despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lili, muchísimas gracias. Gracias a Dios que nos permite estar aquí, en verdad. Charlie. Gracias a Dios. Y lean por favor en su casita Filipenses 3, del 1 al 3. Y Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con más.